Usted está convencido que vino a alabar a Dios. Usted está convencido que el poder de Dios lo va a tocar. Usted está convencido que va a recibir un regalo de Dios. Usted está convencido que la presencia de Dios lo va a tocar. Usted está convencido que la tristeza se le va a ir, la amargura se le va a ir, la tristeza, la enfermedad se le va a ir. Usted tiene que estar convencido. Porque si usted no está convencido, la fe hace eso. Trabaja bajo convicción. Si no hay convicción, amén, andamos por vista. La palabra de Dios dice en 2 Corintios 6, versículo 5, versículo 7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Amén. Cuando una persona camina por fe, camina por convicciones en su corazón. Nadie lo saca de ahí. No es que es una persona terca, sino que le cree a Dios, cualquier sea la circunstancia, cualquier sea la adversidad. Nunca está desanimado, nunca está desesperado. Tiene la confianza y la certeza. Sabe que su Dios está trabajando cuando tiene un problema por delante. Usted tiene problemas por delante con su familia, con su esposo, con su dinero, con su problema, con su cabeza, con su cuerpo, con su mente, con su espíritu. Tiene tormento, está atormentado, tiene problemas. Usted tiene que caminar por convicción. La fe es eso, es una convicción. Es decir, yo adoro, yo canto, yo me pongo a batallar y me suelta, se va, se destruye todo aquello que me tenía mal en mi vida. Por eso la convicción es en la palabra de Dios. Amén. Todo esto es convicción. Todo esto es verdad. Todo esto, por esto fue creado el mundo, por esto fue creado tu cuerpo, por esto fue creado tus riñones, por esto fue creado tu corazón, por esto fue creado tus huesos, por esto fue creado tus músculos, por esto fue creado tus ojos, por esto fue creado tus oídos, por esto fue creado tu olfato, por esto fue creado todo lo que hay en ti, por la palabra de Dios. Por eso la convicción trabaja con la palabra de Dios. Estoy convencido que ya no me voy a sentir más un perdedor, una persona que no sabe para dónde va. Yo sé para dónde voy. ¿Por qué? Porque voy preparándome para irme al reino de los cielos con mi Cristo. ¿Me entiende? Camino en convicciones, no por vista. Porque el caminar por vista, hoy me siento bien, hoy voy a cantar, estoy contento. ¿Por qué? Porque me cocinaron, comí rico, estoy bien. Pero los que no comieron rico, amén, ¿qué van a hacer? Y los comieron ricos van a decir, ay, qué lindo, estoy caminando por fe. No, no, no. Por fe en la palabra de Dios. Camino por convicción. La palabra de Dios dice que mi pecado fue perdonado en la cruz del Calvario. Y eso es una convicción y eso es una verdad, amén, absoluta. Y que nadie la puede cambiar porque está escrita en la palabra de Dios. Primera de Pedro 2, versículo 24 dice, quien llevó en sí mismo nuestros pecados. O sea que quítate de mí, Satanás, que me vienes a traer culpa, que me vienes a traer miedo, que me vienes a acusar, quítate de mí, enfermedad, que me vienes a atormentar. Y es que una enfermedad te viene a atormentar. No sé qué me pasa en la pierna, me duele, te viene a atormentar. Porque tú sientes dolores en tu cuerpo. Cuando Jesús dijo, amén, el pecado fue llevado en la cruz del madero, también tu enfermedad. Esa es la convicción del Espíritu. Y si tú reclamas que algo es verdadero te va a pasar. La mujer de flujo de sangre reclamó algo verdadero. Dijo, yo me encuentro con Jesús, yo me encuentro con ese poder, yo me encuentro con ese varón que tiene la unción y yo me sano. Y eso no ha cambiado. La iglesia hoy se tiene que encontrar con su sanador. La iglesia de hoy se tiene que encontrar con su curador. Amén. Y es Jesucristo, la palabra de Dios lo dice. No miente, es infalible. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, ¿quién llevó en sí mismo nuestros, qué? Y sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos. Nunca dijo que te va a morir. Vivamos. Amén. Yo creo que todos los que están aquí quieren vivir. O algunos se quieren ir. Lo mandamos con el Señor Jesús. ¿Usted quiere ir? Vete. Usted quiere vivir. Todos los que estamos aquí queremos vivir. Bueno, por el poder y la gloria de Dios vamos a vivir.
Por convicciones vamos a vivir. La convicción es que Dios no me va a separar, no me va a dejar. Él lo dijo y me lo dijo y me lo vuelve a repetir por la palabra de Dios en mis oídos. Por eso esa convicción tiene que estar clavada en el corazón y no tener miedo. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Quien llevó en sí mismo el pecado en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros estemos muertos al pecado y vivamos a la justicia, por cuya herida fuimos ¿qué? Ahora todos los que tienen problemas con eso van a decir, por tus llagas yo soy sanado. Estoy en convicción y sé que eso es verdad. Y es eternidad. Y cuando eso es eternidad, amén, en nuestras vidas, nosotros sabemos que Él no nos dio un espíritu de cobardía. Porque el espíritu de cobardía los hace pensar mal. Oye, acá todos son felices, pero no saben lo que me pasa a mí. Deja de lado lo que te pasa y cree que el Señor va a cambiar tu vida. Porque dice que no te dio espíritu de cobardía. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Amén, en 2 de Timoteo. Amén, 1, versículo 7 dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. Nos dio un espíritu de fe, un espíritu de convicción y un espíritu de poder. Y mire lo que dice la palabra de Dios, dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder, de amor. ¿Usted siente eso en usted? La persona que cree en la palabra de Dios siente, sabe que eso está en uno. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo hace que eso se manifieste en el corazón de una persona. Por eso cuando yo estoy en convicción cantando, yo sé que hoy hay liberación. Yo sé que hoy se termina todos los decretos de maldición de mi vida. Yo sé que hoy se cesa con toda maldición, todo tormento de mi cabeza, se cesa, se van las tristezas, se van las angustias, pero yo estoy en la presencia de Dios, convencido que al momento de cantar esto se va a llenar de una gloria de Dios. Que al momento de adorar se van y no van a quedar mirando. Porque cuando no está todos los que están convencidos, otros miran. Son observadores. Y sabe que los observadores no van al cielo. Van los que caminan por fe. Los que empiezan a orar. Para que empiecen a ocurrir las cosas. Por eso ponte a orar. Cuando estemos ministrando aquí adelante, allí atrás ponte a orar, porque si lo que salga de aquí, si no estás orando, te lo vas a llevar. Y después no vale, ¿por qué en la semana me dolía tanta la cabeza? Y el sábado fui a la iglesia, reprendieron todo y tú te lo llevaste. Por no estar en convicción. Por no estar en convicción. ¿No entiende? ¿Usted cree que un milagro le puede ocurrir hoy? ¿Usted cree que un milagro le puede ocurrir hoy? Ya va bajando menos. ¿Usted cree que un milagro le puede ocurrir hoy? Usted tiene que estar convencido que hay un milagro para usted hoy. ¿Me entiende? Y mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino, cuando usted esté diciendo esta palabra, ¿qué me detiene que yo sea feliz? ¿Qué me detiene que yo esté pensando? ¿Qué me detiene? Amén. Hay algo, sí, hay una tristeza, algo. Te echo en el nombre de Jesús. Te ordeno, porque cuando yo fui creado para no tener espíritu de esclavitud. Fui creado para caminar en el poder del Espíritu. Y yo le voy a pedir a todos los que fueron bautizados por el Espíritu Santo, denle lugar al Espíritu Santo. Porque usted le da lugar al Espíritu Santo, usted, el Señor, lo va a usar esta noche. Pero denle lugar al Espíritu Santo en su vida. Los que están tristes, no le den lugar a la tristeza. Los que están enfermos, no le den lugar a la enfermedad. Declaren y con convicción, tu palabra dice y no miente. Amén. El que esté en pecado, diga, Señor, el diablo me mintió, el diablo me engañó, caí, Señor, pero hoy me levanto en el nombre del Señor Jesús y le aplasto la cabeza. ¿Entiendes? Tiene que tener una convicción clara. La fe hace eso. Que tú escuches las convicciones de la palabra de Dios y que no haya
espíritu de esclavitud en ti, sino de libertad. Y mire lo que dice la palabra de Dios, porque no nos ha dado Dios un espíritu de qué, sino de qué, de poder, poder, porque solo con el poder vas a vencer la adversidad. Solo encontrándote con el poder de Dios, amén, y que Él te ayude, la enfermedad se va a consumir adentro tuyo. Con el poder Dios te va a liberar. Con el poder las cadenas se van a cortar. Pero tu corazón tiene que haber una convicción. Yo no quiero estar un minuto más enfermo. Yo no quiero un minuto más estar con un dolor de garganta. Yo no quiero estar un minuto más con un dolor en mi pierna. Porque tu palabra dice que hay poder. Hay poder en ti. Yo quiero ese poder. Por eso el Señor Jesús cuando expresó dijo, solo los valientes arrebatarán el reino y verán el poder. Los otros no. Solo los que quieran ver el poder. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, porque no nos dio Dios espíritu de esclavitud, sino de poder, de amor y de dominio propio. Filipenses 1, versículo 6. Estando persuadido, estando escuchando la palabra de Dios, lo que dice de ti, se te fue informado lo que se te está diciendo, lo que hay adentro tuyo. Y te dice, no tengas miedo. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Estando persuadido de esto, que ya sé la verdad. Estando persuadido que la fe es y se desata estando en convicción con la palabra de Dios, no dudando la palabra de Dios, caminando la palabra de Dios, orando la palabra de Dios, declarando la palabra de Dios. Aún los discípulos le dijeron, Señor, Padre, ¿qué haremos si nos separamos de ti si tú tienes palabra de vida eterna? Por la palabra del Señor vivirá. Por eso la palabra de Dios manda a dar vida. Vivirás en la justicia de Dios. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Estando persuadido de esto, que el que empezó la obra, ¿en qué? El que te hizo nacer. El que te dio la oportunidad de respirar. El que te dio la oportunidad de tomar decisiones. Él te está diciendo, yo empecé la obra en ti. Yo empecé desde el momento que naciste, desde el día cero que naciste, desde el día que tu madre se enteró que estabas embarazada de ti. Desde ese día yo empecé una obra maravillosa en ti. Desde ese día te llamé como iglesia. Desde ese día te llamé como mi hijo. Desde ese día te llamé como mi hija. Desde ese día te di espíritu de poder. Porque nadie puede nacer si no se le da una autorización. Y usted nació, usted vino a este mundo, usted está en este mundo, pero no para quejarse con el mundo. Usted está para contar las maravillas de su Dios. Usted está para contar el camino que está caminando. Usted está para contar y llevar las maravillas que Dios hace con su vida. Usted está para contar lo que Dios hace. Dios me restauró, Dios quitó el dolor, Dios quitó el decreto, Dios me liberó. Usted está para decir eso. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Está persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra. Nunca dijo el Señor, cuando naciste la echaste a perder. Naciste con un propósito. Caminar en convicciones. Y mire lo que dice la palabra de Dios. El que comenzó la obra, la buena obra, dice, en vosotros, dice, la perfeccionará. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él se ha manifestado. Y sabe que la palabra hoy se manifestará en ti. Habacuc 2. Jehová responde a todas las generaciones de Habacuc. Y dice, sobre mis guardas estaré, sobre las fortalezas afirmaré el pie. Y yo velaré para ver lo que se me dirá. ¿Qué se nos dijo?
Que Jesús fue al madero en la cruz del Calvario y murió por nosotros. Y el pecado no tiene autoridad sobre nosotros. ¿Qué se nos dijo? Que la enfermedad y por las llagas de Jesús somos curados. ¿Qué más se te dijo? Que no se te dio un espíritu de esclavitud, se te dio un espíritu de poder y de dominio propio. Que cuando tú adoras, cantas, empiezas a declarar el poderío de Dios, Él te sana. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Y no solamente eso, Él dijo el que empezó la obra desde antes que tú nacieras, yo la perfecciono hasta el día de Jesucristo. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Para ver lo que se me dirá, dice, y es que de aquí respondí tocante a mi quijada. Dice, versículo 2 dice, Jehová me respondió y dijo, escribe la visión, declara en las tablas. Para que corra todo lo que leyere esto. En su corazón lo crea. Y no dude que Dios es el que escribe tu futuro. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Versículo 3 dice, aunque la visión tardare a un tiempo, más se apresurare hacia el fin. No mentirá. Aunque tardare, espérala. Porque sin duda vendrá y no tardará. He aquí que todo aquel cuya alma no es recta y se enorgullece, mas el justo por fe verá la mano de Dios. Por fe veré cumplida la palabra que por las llagas de Jesús yo soy liberado del pecado. Por fe viviré, amén, que por sus llagas y por su sangre yo soy curado. Por fe viviré que no tengo un espíritu de esclavitud, sino un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Por fe estoy viendo que fui creado para ser perfeccionado en la obra de Dios. Hasta el día de Jesucristo. Nada me podrá parar hasta el día de Jesucristo. Nadie podrá pararte a ti hasta el día de Jesucristo si tu fe es incondicional con Dios. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Versículo 3 de Habacuc dice, oración del profeta Habacuc sobre... Y versículo 2 dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Cuando usted estaba leyendo la palabra de Dios, por tus llagas yo soy curado. Temí, porque esa es la verdad. El que camina en convicción en el corazón, eso es lo que ocurre cuando se cree. Se tiembla la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que transforma de estar enfermo a estar sano. La palabra de Dios es el que transforma al pecador, que estar en pecado hasta que lo saca de pecado. Y ya no hay pecado en su vida. Amén. La palabra es la que transforma de un espíritu de cobardía a un espíritu de poder. O un espíritu de esclavitud a un espíritu de poder. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva la obra en medio de los tiempos. Y en medio de los tiempos, haz conocer. En la ira acuérdate. De la misericordia dice, Dios vendrán, teman. Todo tiembla cuando la presencia de Dios llega. La enfermedad, lo que te atormentaba tiembla. ¿Por qué? Porque Dios te está dando un decreto de salvación. Un decreto de sanidad. Versículo 4 dice, y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes. Y allí estaba ¿qué? Versículo 16 dice, y oí, y se conmovió mis entrañas, y a la voz temblé mis labios. Pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí. Si bien estaba quieto en el día de la angustia, cuando subió el pueblo. Y aunque la higuera
Esa es la convicción del que cree. Esa es la convicción del que declara la palabra de Dios. Esa es la convicción en tu corazón. Y mire lo que dice: al oí y se conmovió mis entrañas. Esa es verdad. Porque es una convicción en Dios. Mis entrañas se conmovieron, dice, y a la voz temblé mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaba quieto en el día de la angustia. Así camina el ser humano. Tiene angustia, tiene problemas que no sabe arreglar, pero todo se arregla por la fe. La salud se arregla por la fe. La libertad del pecado se arregla por la fe. Amén. El conocer la obra de Dios se arregla por la fe. Por eso el profeta dijo: yo escuché, yo sé que alguien para. Y cuando Él levanta algo, nadie puede ir contra eso. Y mire lo que dice la palabra de Dios, versículo 17 dice: aunque la higuera no florezca, ni en la vid haya fruto, y aunque falte el producto del olivo, y los lagares no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas. Ahí, ¿te ha pasado esto? ¿Y no ha tenido nada? ¿Que no ha aparecido nada y ya te desanimaste? Él profetizaba, decía: aunque no vea nada, aunque no tengo nada esta noche, pero yo creo. Yo creo. Eso tienes que decir hoy en tu corazón. Yo creo que Dios algo está haciendo con mi vida. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Versículo 18 dice: con todo yo, amén, yo me alegraré porque algo maravilloso va a ocurrir esta noche. Amén. Todos los que están enfermos van a pasar con fe, pero no mirando quién le pone la mano, sino no van a pasar con fe que se termina la maldición sobre tu cuerpo. ¿Por qué? Porque tienes convicción, porque escuchó tu oído la palabra de Dios. Todo aquel que ha cometido pecado tiene abogado delante de Dios para que el pecado lo suelte. Todo aquel que está enfermo tiene la autoridad para dejar la enfermedad en la cruz del Calvario. Todo aquel que no conoce el camino, todo aquel que tiene miedo, no tenga más miedo. Deje el espíritu de cobardía y toma el espíritu de poder. Todo aquel que no sabe quién está perfeccionando el camino, entréguele la vida a Dios. Dios se lo perfeccionará. Amén. Todo aquel que perdió todo, crea que el Señor le va a devolver todo. Porque el Señor, como dijo el profeta, aunque no haya nada, yo esta noche me vine a gozar. Porque cuando empiece a cantar y a orar, algo va a empezar a aparecer.